Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Se realizó el censo 2024 después de muchísimas vicisitudes y hoy hablaremos con Jorge Acamine Toledo, quien es presidente del Colegio Nacional de Economistas, pero quien además tuvo una gran participación en la comisión técnica del censo que lideró la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Y le vamos a preguntar justamente cuál es su evaluación, qué sigue después del censo, cómo debemos acompañar este proceso posterior al día en el cual se levantó la muestra censal. Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, el agradecido soy yo, querido Oscar. Siempre un gusto estar acá visitándote para ver temas, obviamente, vinculados a la actualidad y que aportan temas que aportan mucho a la sociedad, a la economía y al desarrollo mismo del país, ¿no? Muchas gracias. Bueno, primero me gustaría conocer cuál es tu evaluación sobre el desarrollo del censo. Sé que el censo es un proceso largo, pero bueno, cuando hablamos normalmente del censo nos referimos al día en que se desarrolló la muestra. Correcto. De todos modos, es bueno siempre hacer una evaluación desde el comienzo, un comienzo dificultoso, podemos decir, una fecha fallida desde el Ejecutivo, donde nos hablaban de un censo del 2022, si te recordás, y que mira vos, recién después de 2 años se pudo llevar adelante. ¿No? El tema de lanzar fechas y después cambiarlas de un día a otro, sin lugar a duda que hubo un impacto negativo para el INE en este caso. Perdió credibilidad y eso fue parte importante de lo que vimos el día de, si te das cuenta. El día del censo, hubieron personas que se resistieron hasta lo último en querer dar su información. Justamente ¿por qué? Porque el INE, el gobierno como tal, están en una pérdida sistemática de lo que es la credibilidad, no solamente con temas del censo, sino otros temas más. Pero abocándonos en esto que es el censo, fíjate vos de que la desconfianza que se dio justamente nos llevó a tener que tomar acciones y seguimiento estricto a lo que eran las actividades presenciales, hablando de actualización cartográfica, hablando justamente de todas esas actividades necesarias que se tienen que lograr de una forma rápida para poder tener en realidad la facilidad de lo que es la logística en el día del censo, ¿no? Después pasar a una etapa censal, que justamente hubo preocupación en ese trance entre etapas y etapas, porque si bien pasamos a una etapa censal, la etapa precensal en lo que es justamente el tema de la cartografía, nosotros entendíamos de que el INE todavía estaba con unos tiempos atrás, retrasados. El tema de llegar el material a las diferentes oficinas del INE, a los nuevos departamentos, salían informaciones de que ya estaban ahí, sin embargo ibas vos o verificabas y no le habían llegado las cajas todavía. Entonces eso nos causó un poco de preocupación porque siempre está el escenario de un posible retraso, ¿no? Y justamente en los tiempos ajustadísimos que teníamos, el tema de retraso no cabía, o sea, no era aceptable, al menos para nosotros como comisión y para la ciudadanía también, ¿no? Porque si te das cuenta, en agosto tienen que entregarse los resultados para el tema de la redistribución de recursos, ¿no? Y hasta diciembre para el tema de escaño. Entonces, con todo esto, fíjate de que el día de la realización del censo, si bien hubo cierta tranquilidad desde el punto de vista técnico, porque tenía una cartografía hecha, a diferencia del 2012, ahora sí teníamos cartografía, ahora sí hemos visto nosotros el tema de la georreferenciación de las viviendas, entonces sí teníamos el país segmentado y sí teníamos los empadronadores, ¿sí? ¿Hubo dificultades? Claro que sí. En esta metodología de censo siempre va a haber esas dificultades. Lo hubo el 2001, mucho más el 2012, un desastre. Y en este censo también, no, eso no se puede negar, porque lo hemos visto, ¿no? El tema de uno, de la desconfianza, y dos, de algunos segmentos que lamentablemente los empadronadores o censadores, como le dicen ahora, no llegaron a tiempo, ¿no? Entonces, todo ese es un trabajo del día y yo creo que sí, a pesar de muchas dificultades, podemos terminar a priori de que hubo un trabajo relativamente bueno y que obviamente estamos esperando los resultados para poder conocer cómo andan esas estimaciones y cómo se comporta realmente pues, la población en nuestro departamento y en nuestro país, ¿no?
Y bueno, justamente habíamos titulado en esta conversación, ¿qué sigue después? Para quienes no somos especialistas ni hemos estado, por así decir, siendo parte de la comisión técnica y de todas las discusiones, ¿cuál es el proceso ahora de justamente gestión de toda la información y de presentación, que al final es lo que la opinión pública espera? Correcto. Habíamos hablado de la etapa presensal, la etapa censal, que prácticamente concluye con el empadronamiento, ¿no? Y la etapa poscensal, que es la tercera etapa de la metodología de censo. En esta etapa viene el acopio, ¿no? La recolección de todo el material, de todas las papeletas llenadas, ¿no? Para que sean enviados a INE Central y empiecen el proceso de escaneo, ¿no? Entonces la etapa poscensal actualmente entiendo que faltan creo que 3 departamentos para que puedan enviar estos documentos, estas papeletas, estas cajas censales a Oficina Central del INE y obviamente empiecen todo lo que es el proceso de escaneo, ¿no? Una de ellas es Santa Cruz, obviamente por el tamaño, por la cantidad de información. Entonces, lo que se tiene que trabajar después es en una medición, ¿no? De omisión y de calidad. Entonces, se trabajan con 2 metodologías a nivel internacional, ¿no? Una es la conciliación demográfica y otra es la encuesta postcensal. En el 2012 se realizó una conciliación demográfica. Para este censo del 2024 se va a aplicar la metodología de encuesta postcensal. El entendido es que la encuesta postcensal debería hacerse lo antes posible. Y creo que está planificado para mayo, comienzo de mayo, que se lleve a cabo. ¿Sí? La conciliación demográfica fue el método que nosotros el 2020 dejamos en un proyecto de ruta crítica para el censo. Sin embargo, la administración actual decidió de que esa metodología se haga mediante encuesta postcensal. Los resultados de esta encuesta postcensal puede ser 2, 5, 7, 10%, ¿no? de omisión, pero eso no te va a afectar. O sea, no te va a decir que se tiene que hacer de nuevo un censo. ¿Sí? Pues aparte que es muy difícil que llegues a ese porcentaje. ¿Por qué? Al hacer una encuesta sacas muestras, ¿no? Esas muestras están basadas en segmentos de forma metodológica, procedimientos estadísticos, saco las muestras, saco las cajas de esos segmentos, ¿no? Y con eso trabajo con encuestadores que van a visitar las casas del segmento, van a hacer un control cruzado de las respuestas que se han entregado el día del censo, ¿no? Y en base a eso van a llenar, ¿no? Los encuestadores una encuesta. Y esa información va a ser procesada para poder determinar, uno, la calidad de la información recogida y dos, el tema de omiso. ¿Por qué? Porque la primera pregunta va a ser seguramente, ¿usted fue censado en este lugar? ¿Usted fue censado? ¿Sí o no? ¿No? Y entonces así es un cuestionario que se tiene que llenar y obviamente que se va a cruzar la información que se ha recabado al día del censo. Por eso es que desde mi punto de vista debería ser lo más cerca al día del censo. Si estamos hablando de marzo, 23 de marzo a mayo, ya es bastante tiempo, ¿no? Entonces puede ser que tengas alguna información que no va a coincidir. Pero como te digo, sin embargo, el tema del porcentaje no incidiría de forma significativa en que se valide un censo, como he escuchado por ahí, ¿no? ¿Y cuáles son hablando de fecha, digamos, los principales hitos en el cronograma venidero, sobre todo entre lo que espera la opinión pública? Por un lado, la presentación de los resultados, creo que hay también más de una presentación, y obviamente su aplicación, porque sabemos que antes del censo hubo tanto conflicto justamente porque hay unas demandas relacionadas con la representación política, con la asignación de recursos, además obviamente de todo lo que significa el censo como base de información para la formulación de políticas públicas. Claro que sí, en el calendario político hubo 2 temas que eran de mucha preocupación. Uno, el tema de la redistribución de los recursos,
la coparticipación tributaria, y por el otro lado también el tema de la redistribución de escaños, considerando uno, que estamos en una situación compleja, todas las entidades territoriales autónomas actualmente tienen problemas financieros. Entonces, como que va a haber una actualización de datos y me va a tocar más. Ese es el pensamiento que tienen las ETA. Por otro lado, tenés el tema de que se viene una elección el año que viene, y obviamente que el mapa electoral, el mapa de circunscripciones o de candidatos va a cambiar totalmente, porque vamos a incrementar esa población. Y obviamente hay departamentos que son expulsores de población y otros que son receptores. Y entonces dice que tendría que empezar a moverse el tema de recursos y el tema de representación política. Entonces, hasta agosto hay la presentación de población, información de población, para que sea aplicada el tema de redistribución de ingresos. Y hasta diciembre se tiene que entregar la información necesaria, o se tendría que trabajar todo lo necesario para poder modificar las circunscripciones electorales con miras al proceso que viene el año, ¿no? Eso es lo principal, y obviamente que ya después con la calma que se necesita, empezar a generar los documentos de análisis de información que te arroja en cuanto a lo demográfico, a lo social y a lo económico. Eso es lo que necesitaríamos nosotros. En realidad es que se tenga lo antes posible esta información, porque estamos muy preocupados desde el punto de vista socioeconómico, por ejemplo. De una vez ver cómo se ha configurado, cómo se configura nuevamente lo que es los mapas de pobreza y tema pobreza. Cómo tenés que redefinir o rediseñar tus políticas públicas, ¿no? El tema del COVID ha sido un tema crucial para que este censo se haga lo antes posible. Según el FMI, ¿no? Después de la crisis económica que generó el COVID, los países en vías de desarrollo han retrocedido 10 años, dice, en la lucha contra la pobreza. Entonces, por eso es tan importante también el tema del censo, más allá de los aspectos políticos, ¿sí? Es el análisis que se debe hacer, el análisis técnico, y obviamente el rediseño de todo lo que es las políticas públicas, en pos de poder generar un mejor desarrollo, ¿no? Un mejor desarrollo, y bueno, y ver de alguna forma también cómo poder impulsar el crecimiento de este país, que obviamente va por otros variables y otras aristas que se tienen que tocar, ¿no? ¿Y cómo puede acompañar la sociedad civil esta etapa post-censal? Por ejemplo, no sé si en la Comisión Técnica de la Universidad Autónoma de René Moreno están haciendo algunos trabajos. La verdad que es un poco complejo, es complejo el tema del hermetismo que ha tenido el INE. O sea, creo que eso es evidente, eso es público, es una actividad que solo ellos pueden hacer, ¿sí? Se intenta ver la forma de cómo va a ser un acompañamiento, pero obviamente de que es una tarea que desde mi punto de vista debería ser eh, transparente, ¿no? Una visita para dar tranquilidad, digamos, a las personas, a los representantes que están con este problema, ¿no? De que nos van a ahorrar los datos, nos van a cambiar los datos, nos van a botar las boletas, bueno, todas las cosas que escuchamos, que haciendo un análisis a priori para poder modificar, si querés verlo así, ¿no? El tema de información de boletas, por los tiempos, necesitarías alrededor de 30.000 personas trabajando en eso para modificar toda la información que se ha dado, porque obviamente que el llenado de la boleta tiene una lógica. Y si vos cambiás solamente el tema de cantidad, dónde naciste, dónde vivís, obviamente que no te va a cuadrar toda la información que tiene el formulario. Entonces, se está trabajando con la comisión, no ha terminado todavía el tema del censo hasta que terminemos la etapa post-censal, en el tema de la transcripción de la información, en el tema de la encuesta post-censal. Eso también decirlo, ¿no? De que la idea no es ser fiscalizadores o cuestionar el trabajo del INE, nunca ha sido eso, sino más bien tratar de dar el apoyo que se necesite, y obviamente en esa línea creo que el INE debería ser receptor, ¿sí? O sea, podemos trabajar en el tema de que se coordinen algunas actividades. La universidad tiene presencia en todo el departamento. Entonces, tiene también
mucha, mucha injerencia, podemos decir, en provincia, que es donde generalmente cuesta más llegar, digamos, a la gente, ¿no? Entonces, esperemos de que este hermetismo y este cierre que hay de las puertas del INE se convierta en transparencia, porque así la gente va a confiar. Si muestran lo que se está haciendo, no va a haber problemas de después de decir nos están engañando, ¿no? Mencionabas algo que me pareció muy importante y es que una vez presentados los resultados, que esperemos gocen de la credibilidad que yo creo que el país demanda y merece, eh, viene una etapa también muy importante, que es cómo, por así decir, digerir, utilizando esta palabra, desde la sociedad, desde los departamentos, del municipio, también del sector privado, toda la información disponible. Claro que sí, la información, estamos en la era de la información. Sin información no hacemos nada, Oscar. Y obviamente que la información que te da el censo es totalmente utilizable por la sociedad, por la empresa privada principalmente, obviamente por las entidades públicas. Entonces, el tema de que tengamos información fidedigna va a permitir de que nosotros como empresarios podamos planificar inclusive. Ver el tema de inversiones, ver el tema de salario, ver el tema de mano de obra, ver el tema de mercado, ¿no? Entonces, el incremento de la población también te va a poder dar escenarios reales, por lo menos en lo que es este año y el año que viene, ¿no? Hacer tus proyecciones con datos reales, no tus proyecciones con proyecciones, ¿no? Eh, Mira vos que es interesante, ¿no? Según el INE se estima de que en Bolivia este año viven alrededor de 12.600.000 personas. Yo creo que es más. Según el INE, la proyección para Santa Cruz es de 2.600.000 personas, ¿no? Entonces, perdón, 3.600.000 personas. Según el ICE, son 4 millones. Entonces, hay una diferencia de 400.000 personas. Este censo nos va a permitir saber cuál es el dato que va a ser oficial y que nos va a dar la realidad que estamos viviendo, cuántas personas viven en el departamento, para desde aquí tener que hacer una proyección hacia adelante con esta información desde mi punto de vista corregida de lo que sucedió en el 2012, que fue todo menos un censo. Pero además asociada a una fecha que creo que marca pues un hito en la historia nacional, como es el bicentenario que viene el 2025 y que en el cual el país debiera pues mirarse a sí mismo, discutir sus problemas, plantear sus rutas, sus caminos y soluciones hacia adelante. Correcto, y aparte no nos olvidemos que se viene también, bueno, aparte de las discusiones de redistribución, aparte del tema de escaño, se viene un tema que no es menos importante, que es la discusión nuevamente del pacto fiscal. Según la ley de autonomía, 6 meses después, ¿no?, de que se entreguen los datos del censo, se tiene que ya presentar una propuesta, ¿no?, para que sea considerada y obviamente se analice cómo va a ser la nueva forma, ese nuevo pacto fiscal que va a dejar o va a redistribuir los recursos a las diferentes entidades territoriales autónomas, y obviamente que también seguramente va a ser un tema de mucha discusión, ¿no? Entonces, el tema del censo lo había planteado yo hace 3 años atrás, ¿no? Es el punto de partida a la reconfiguración, si querés verlo así, del Estado. Y obviamente va a ser el tiempo para escuchar todas esas propuestas de tantas mentes brillantes que tenemos en el país y en Santa Cruz principalmente, para poder buscar unas nuevas reglas, para poder convivir, como se dice, entre bolivianos, y obviamente que cada departamento tenga lo que le corresponde, porque no es sencillo con los presupuestos que se manejan hoy en día poder cumplir con todas tus obligaciones. Las ETAs, Oscar, yo me atrevo a decirlo, son inviables financieramente. Las ETAs son las entidades territoriales autónomas, Son ¿no? Los inviables. municipios, Los departamentos. municipios, las gobernaciones son inviables financieramente.
no hay recursos que alcance, y justamente eso es lo que tenemos que analizar nosotros. Con ese análisis se planteó un planteamiento que se hizo con el tema del comité, por ejemplo, de que más allá del pacto fiscal, lo que tenemos que nosotros o los departamentos tienen que hacer es volver a planificar el desarrollo, que se perdió justamente con la ley de participación popular. Entonces, ¿qué es lo que se plantea exactamente? Que las gobernaciones vuelvan a ser esos entes de planificación, como era Cordecruz de repente. Y que también que venga acompañado de ese 10% que manejaban de la coparticipación, hasta antes de que se convierta en prefectura. Entonces, devolver el 10% de participación, y eso se puede hacer mediante una ley, no necesitas hacer un pacto fiscal. Y también el tema de que se pueda planificar desde las gobernaciones, ¿no?, el desarrollo de cada uno de los departamentos. Fíjate que no es solamente un problema de Santa Cruz. Ya cuando hablamos y analizamos el tema de desarrollo, ya vemos que muchos departamentos, principalmente Occidente, están con serios problemas. ¿Por qué? Porque por el lado del Occidente la minería está en decadencia hace tiempo, y por el lado del Oriente los hidrocarburos están en decadencia. Bueno, obviamente va a ser fuente de mucho análisis, seguramente discusiones. Esperemos que sea una oportunidad, como vos decís, de mirar hacia el futuro con mejores bases. Muchas gracias, Jorge, por compartir justamente toda esa vivencia que has tenido, ese acompañamiento permanente y también, obviamente, tu conocimiento del tema. Gracias. Gracias, Oscar.